Pues muy bien, nuevamente bienvenidos. Les comento, mi nombre es David Lira, representante de QNAP para Latinoamérica, y vamos a estar hablando de Virtualization Station. Vamos a iniciar. ¿Qué es Virtualization Station y qué es lo que nos está presentando en esta ocasión, esta aplicación para poder apoyarnos en el tema de NAS o en el tema de storage dentro de QNAP? Bueno, vamos a ver qué es la virtualización. Vamos a ver los discos de cómo preparar el disco o qué son los discos que vamos a estar montando dentro de esta aplicación de virtualización. Y por supuesto vamos también a revisar temas de backup y tema de snapshots o instantáneas para este tema de virtualización. Y también vamos a hablar de cómo generar alta disponibilidad, cómo poder hacer un acceso remoto y cómo poder utilizar esta aplicación para poder utilizar Hybrid Monk. Ya lo habíamos visualizado la semana pasada y podemos ver otras aplicaciones y otras configuraciones de seguridad que también son muy, muy interesantes. Vamos a estar revisando una por una y vamos a revisar ahora mismo que Virtualization Station es una aplicación. Como ustedes bien saben, QNAP está basado en aplicaciones y nuestra principal función o nuestro kernel principal es Linux. Entonces, en base a esto, nosotros hemos montado un hipervisor llamado Virtualization Station, basado en el popular proyecto de KVM, Kernel Based Virtual Machines, de código abierto. Y pues Virtualization Station es una solución completa de virtualización que todos los NAS con hardware en x86 que contienen extensiones de virtualización Intel o AMD con una capacidad que esto vemos en toda la industria y un rendimiento excelente, ¿verdad? Facilita la ejecución de varios sistemas operativos, como ustedes ya lo han escuchado en algunas ocasiones o algunos de ustedes han tenido experiencias con otros hipervisores. Entonces, todo esto se ejecuta o estas máquinas se ejecutan dentro del mismo NAS. A la vez, pues nos permite administrar, supervisar de forma centralizada todas las implementaciones de las máquinas virtuales. Pero también Virtualization Station ofrece una versatilidad increíble desde la conexión de máquinas virtuales directamente a través de todo, eh, a través de un puerto HDMI o también a través déjenme por aquí parar el video, o a través bueno, todo eso es a través del HDMI, podemos sacar estas máquinas virtuales y el uso del NAS como una PC hasta una conexión con un conmutador virtual integrado que ya hemos conocido también. Podemos permitirle utilizar USBs como lo hemos hecho anteriormente en otras sesiones y además cuenta con funciones que pues tenemos integradas para la protección de los datos como los backups o los snapshots, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces aquí vemos una estructura de cómo funciona una máquina virtual. Por un lado tenemos el hardware, que es el NAS o es el QNAP. Tenemos el host o el sistema operativo, donde está trabajando este hardware. Y montamos en la tercera capa el hipervisor llamado Virtualization Station, y que este a su vez va a virtualizar un Windows, un Linux o cualquier otra máquina o cualquier otro sistema operativo. Entonces, para que nosotros podamos empezar a utilizar Virtualization Station, basta con que nosotros vayamos a nuestro App Center y descarguemos la aplicación Virtualization Station totalmente gratuita, hipervisor totalmente gratuito dentro del QNAP. Recuerden que este hipervisor creado por nosotros solamente funciona dentro del QNAP. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos montado esta imagen, esta aplicación de Virtualization Station, basta con que nosotros podamos definir la ruta o definir las carpetas donde vamos a trabajar nuestras máquinas virtuales. Yo les recomiendo en lo particular que utilicen una carpeta en raíz o una carpeta en home o en nuestro árbol de directorios donde alojen todas estas máquinas virtuales o estas imágenes que vayamos generando para no tener confusión más adelante y poder organizar bien nuestros archivos. Entonces, como primer punto y buena práctica, generar una carpeta donde vamos a alojar todas estas imágenes y estas máquinas virtuales.
Podemos utilizar el convertidor de imágenes también. Eso es importante y pueden ustedes empezar a utilizar dentro del propio QNAP. Hay otra aplicación que se llama VMware Converter que puede ayudarte a crear máquinas virtuales, perdón, máquinas físicas en virtuales. Yo por ahí les voy a estar compartiendo también esta información cuando les envíe el correo para que ustedes puedan tener esta información y puedan hacer de esas máquinas físicas que ya son muy viejas o que ya quieren volverlas virtuales, puedan montarlas dentro de un QNAP. Y bueno, iniciamos la instalación y podemos empezar a iniciar la instalación de la virtualización o arrancamos el hipervisor, mejor dicho, y dentro al inicio de empezar esta información, podemos visualizar que el propio Virtualization Station verifica los recursos del sistema del NAS. Esto para garantizar que se pueda ejecutar perfectamente. Entonces, es algo que debemos estar visualizando también para poder correr estas máquinas virtuales. Contar un mínimo con 4 GB en RAM, mejor 8 o superior, mejor todavía. En la creación de las máquinas virtuales, una máquina virtual desde un CD o desde una imagen, pero podemos crear máquinas virtuales también utilizando un ISO o un sistema operativo, utilizando un software para copias de disco preferido o esta imagen de un ISO luego de haberla guardado en tu QNAP. Podemos crear una máquina virtual desde pues, un ISO, como lo comentaba, y este debe ser guardado dentro de las carpetas que hemos hecho previamente de máquinas virtuales o como ustedes la hayan asignado o la ruta donde nosotros vayamos a asignar estas imágenes. Más adelante, al finalizar, les voy a contestar todas las preguntas. Por ahí vamos a estar hablando de qué formato soporta también para todos ustedes. Y pues bueno, ya dentro del propio menú de la creación de la máquina virtual podemos ver que nos permite especificar varios detalles, entre ellos el nombre, cuántos cores vamos a generar, de dónde va a ser la ruta de la imagen. Vamos a poder visualizar qué sistema operativo vamos a utilizar y dónde se va a encontrar esa ISO o esa imagen. Como lo vimos hace un momento, la mejor recomendación es crear una carpeta que se llame Virtualization Station o máquinas virtuales o VM y dentro de esa montar todas las ISO o todos los archivos que vamos a estar utilizando para crear las máquinas virtuales. Ya una vez generado la ruta, podemos iniciar la máquina virtual. Se nos va a abrir un browser a través de HTML5, donde vamos a poder iniciar la instalación de la propia máquina virtual. Esta parte no voy a profundizar mucho porque ustedes ya la conocen. Sí vamos a profundizar en lo que es el hipervisor. Entonces, dentro del propio hipervisor hay equipos de QNAP que te permiten virtualizar el propio sistema operativo de QNAP, como es el QTS. Entonces, podemos utilizar este menú para poder crear el propio QTS virtualizado y solamente las series 77 o las series que son con procesadores AMD nos permiten crear máquinas virtuales del propio sistema operativo del QNAP. Entonces, podemos empezar a crearlo nuevamente. Vemos un menú limpio, intuitivo, donde nos puede visualizar el nombre, la descripción y qué versión del QTS vamos a estar utilizando, así como la RAM y los cores que vamos a estar asignando a esta máquina virtual. Y, por supuesto, lo que es el disco duro o el espacio de almacenamiento para esta máquina virtual, que es un almacenamiento on demand. Vemos hacia qué switch vamos a asignar esta máquina virtual o esta red para poder empezar a trabajarlo ahí directamente. Otra de las peculiaridades que vamos a encontrar dentro del propio Virtualization Station es la operación de la virtualización, la descripción de todas las máquinas que se han creado dentro de nuestro propio hipervisor. Podemos tener aquí hasta 128 máquinas virtuales apagadas, encendidas, por supuesto, lo que nos permite utilizar el propio hardware dentro de nuestro hipervisor. Entonces, podemos importar máquinas virtuales. Por aquí, respondiendo la pregunta de Mario Ragazzi,
ya llegamos a este punto donde vemos que al importar nosotras máquinas virtuales, podemos importar haciendo pues clic en el botón de importar, pero los archivos que soporta o los archivos que podemos importar son .ova, .obf y somos compatibles con máquinas virtuales exportadas, por ejemplo, de VirtualBox en su versión 4, de VMware en su versión 5, y los archivos VMX son los compatibles con Virtual Machines creadas en VMware Workstation 8, 9 y 10. QVM es para máquinas virtuales creadas por Virtualization Station. Entonces, tengan en cuenta este tip y esta recomendación para que ustedes puedan tener en cuenta este tema de la importación. También otro tema importante es de que pues, nosotros podemos hacer exportaciones de máquinas virtuales y pues podemos incluir y un ISO o comprimir las imágenes si es necesario y especificar la ubicación para la máquina virtual que vamos a exportar. Entonces, las máquinas virtuales, dentro de la propia máquina virtual ya podemos visualizar alguna información importante que podemos ver en sus máquinas virtuales en el menú situado en la parte izquierda al hacer clic en el nombre de la máquina virtual de la lista y podemos ver en la barra de herramientas la máquina virtual mostrada en la página de la información de la máquina virtual. Incluye el estado de la configuración de la máquina virtual y podemos ver algunos botones como el de encendido, forzado de apagar máquinas, pausar máquina. Podemos ver el de reanudarla, abrir una nueva pestaña en la web o insertar o expulsar archivos de CD y puedes hacer o insertar el CD de GetTools. Esto es importante. Vemos aquí en la parte inferior un botón que dice insertar CD de GetTools. Esto permite instalar todos los controladores que podemos necesitar dentro de nuestra interfaz de Windows para poder tener un óptimo funcionamiento de la máquina virtual a la hora de poder configurarla, terminar de configurarla o ponerla a punto. Entonces, podemos ver las configuraciones de conexiones de USB para tomar instantáneas también. Vamos a hablar de ello, duplicaciones de máquinas virtuales, exportación, compartir mediante un enlace también, eliminar la máquina virtual y por último el QVM, que podemos visualizar esta máquina virtual directamente al puerto HDMI físico que tiene el NAS. Muchos de ustedes adquirieron o nuestros clientes adquirieron máquinas virtuales que tienen un puerto HDMI en la parte trasera del propio NAS y a través de este botón nosotros podemos lanzar esa máquina virtual a través de ese puerto HDMI. Esas son las funciones y algunos detalles que vamos a poder ver en nuestra máquina virtual. Para utilizar la interfaz para la máquina virtual de Windows debemos instalar pues todos los controladores y poder utilizar estos controladores disponibles en GuestTools, ¿no? Entonces debemos de insertar el GuestTools. Es importante, recuerden, este es un tip muy bueno para que ustedes puedan mejorar la máquina virtual y visualizar ese rendimiento importante a través de la interfaz del Windows. Cuando ustedes inician el Windows, van a ver una unidad más que es el GuestTools y van a encontrar todos los controladores para que dentro del panel de control el administrador de dispositivos puedan actualizar todos los controladores que necesitan para esa máquina virtual. Por aquí, bueno, hay algunas preguntas. Yo se las voy a estar contestando al final de la sesión para que podamos enfocarnos a las preguntas. Otro tema importante, la configuración. La configuración de la máquina virtual incluye las opciones de arranque de red y todo eso, las descripciones del teclado, todas esas informaciones. Pero dentro de lo general, dentro de la configuración básica de la máquina virtual, podemos ver la información del nombre, podemos hacer las configuraciones también, ya una vez apagándola, modificar los cores, el nombre y todos esos temas que necesitamos nosotros hacer también en algún momento. Entonces nosotros podemos cambiar la ruta de la imagen, asignar la ruta de la imagen. Perdón, por aquí me fui más rápido. Y pueden estar haciendo esas configuraciones generales. Para tener un plan de recuperación ante un desastre, también nosotros recomendamos hacer los backups o hacer los snapshots de las máquinas virtuales o hacer una clonación, que como anteriormente lo conocíamos,
para que nosotros podamos tener esta máquina virtual completamente dentro del sistema del QNAP o respaldada. Entonces, debemos tener preparados para un fallo inminente del propio sistema del Windows o un ataque de un ransomware o cuando los discos estén corrompidos o la imagen empieza a tener una corrupción. Entonces, aquí lo que les quiero explicar es de que ustedes deben generar buenas prácticas o buenas, buenas prácticas para que no puedan caer en esas situaciones. Y una de ellas es crear o snapshots o hacer replicaciones de máquinas virtuales o hacer un backup de la máquina virtual. Y bueno, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar otra vez al Virtualization Station y dentro del menú del lado izquierdo tenemos un backup y un recovery de la máquina virtual. Podemos empezar a crear el backup de nuestras máquinas virtuales y poder tener en un punto de recuperación esas máquinas virtuales. Los snapshots o esta parte de cómo funcionan los snapshots se basan en la estructura de instantáneas externas y generan múltiples archivos de instantáneas con el diseño. Entonces, QNAP puede tomar una instantánea, una foto de lo que tienes en tu máquina virtual y poder guardarla en el tiempo para que tú puedas recuperar en ese momento hacia ese instante y no perder las configuraciones de las máquinas virtuales. Entonces, QNAP con Virtualization Station puedes tener snapshots de estas máquinas virtuales y generar y programar las instantáneas. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo tenemos que aplicarlas? Entonces, nosotros retomamos nuevamente la sesión en el Virtualization Station y nosotros viene una función de instantánea para grabar el estado del sistema de la máquina virtual en cualquier momento. En ese caso de falla de máquinas virtuales, los usuarios pueden volver rápidamente al momento en el que la instantánea pues se generó o hicimos esa instantánea y pues dándole continuidad al sistema. Entonces le damos clic al botón donde está la cámara fotográfica para detener o detener esa imagen de la máquina virtual de ese momento del tiempo y poder empezar a gestionar nuestras snapshots, colocarle el nombre, colocarle la descripción de las snapshots y poder entrar a tomar las snapshots y administrar estas instantáneas para verlas más adelante. Entonces podemos hacer clic en aceptar para revertir también el estado de la máquina virtual o lo que hemos generado o hemos tenido las snapshots y recuperar esa snapshot que nosotros hemos generado. Entonces, esa es una opción. El Snapchat también es muy recomendado. Y por otro lado, también podemos generar backup de un lado hacia otro QNAP o viceversa para que puedan tener su plan de recuperación, un 3-2-1 o 3 backups en 2 dispositivos distintos para que puedan tener esa información más precisa y más segura. Entonces, QNAP también admite las copias de seguridad de máquinas virtual, local o remotamente. La copia de seguridad de la máquina virtual, pues no debe de parar, eso ya lo sabemos, y podemos programar el respaldo, la retención y las restauraciones de las máquinas virtuales. Pero ¿cómo es que hacemos esto? Bueno, retomando otra vez el sistema de Virtualization Station en la aplicación, vemos la opción en el menú que dice Backup y recuperación de máquinas virtuales. Hacemos clic en este botón y empezamos a hacer la copia de seguridad. Y podemos hacer copias de seguridad dentro del NAS local o podemos mandarla a un NAS remoto, como lo vemos aquí en la descripción de la propia aplicación. Podemos generar modalidades o políticas para generar este backup, ya sea diario, semanal, o podemos seleccionar la programación para la organización de horarios y las copias de seguridad automáticas. Entonces, después de esto, pues bueno, ya si nos es posible iniciar la máquina virtual o si desaparece, hacemos clic en restaurar para restaurar la máquina virtual dentro del Virtualization Station. La máquina virtual, pues la vamos a restaurar al estado donde se grabó el archivo, en ese momento en que quedó grabado el archivo de la copia de seguridad. Y los usuarios también pueden crear máquinas virtuales a partir de archivos de copias de seguridad directamente. Este método reduce el proceso de creación de máquinas virtuales, pero elimina la copia de seguridad que una vez haya finalizado. Entonces, es importante poder hacer
copias de seguridad para que ustedes garanticen que en un momento determinado, si falla el archivo o falla la imagen con la que ustedes están trabajando, puedan estar garantizando que la propia imagen va a poder ser rescatada y va a poder ser obtenida. Y este es un plan de recuperación ante un desastre que ustedes pueden ya empezar a utilizar dentro del propio QNAP. Entonces, restauración de la configuración del Virtualization Station en todas las máquinas virtuales o en las máquinas virtuales seleccionadas, nosotros lo podemos hacer dentro del propio QNAP y recuperar las máquinas virtuales ya una vez que hayan tenido un daño o recuperarlas de otro sitio remoto. Cuando nosotros tenemos gran cantidad de datos dentro de la máquina virtual, podemos tomar tanto tiempo en hacer una copia de seguridad o no es posible acceder a los datos directamente. Entonces, nosotros les recomendamos poder empezar a utilizar mapeo de carpetas desde el NAS hacia la máquina virtual. Puede ser mediante una iSCSI o puede ser mediante una carpeta mapeada para que ustedes no hagan de esa imagen un archivo muy grande, sino la imagen solamente se quede en ese mismo tamaño, pero los archivos que se vayan generando estén mapeados directamente hacia lo que es el sistema del QNAP a través de un iSCSI, un CIF SMB o, por ejemplo, un NFS. Entonces, podemos, sí es recomendable empezar a hacer estas configuraciones para que ustedes tengan la seguridad que la data no va a quedar en la máquina virtual, sino va a quedar dentro del propio sistema de archivos del QNAP o a través de una iSCSI o del SMB o del CIF. Entonces, algo que también estamos viendo, la administración de las cuentas, podríamos ver una tabla con los permisos de usuarios. Estas tablas muestran la descripción de los permisos de los usuarios de cada máquina virtual, como lo hemos percibido, lo hemos hecho en alguna ocasión, y podemos controlar los permisos. Si tenemos varios integradores o varias personas dentro del departamento de TI, podemos empezar a gestionar estos usuarios. Crear un nuevo usuario, pues, o darle acciones de consola y también poder darle permisos. Podemos hacer clic en la tabla para agregar una máquina virtual o al usuario que le vamos a permitir el control y los permisos de lectura para esta asignación de esta máquina virtual. Entonces, son temas interesantes y son temas simples. Algo importante es aquí en preferencias, que lejos de ver los puertos que podemos manipular y podemos ver las credenciales también que tienen permisos a través de una dirección IP, el lenguaje también se puede cambiar. Aquí hay algo interesante. Lo que podemos crear aquí y establecer es la memoria reservada. La memoria reservada es importante porque esto garantiza que el NAS tendrá suficientes recursos para seguir operando el sistema. Entonces, aquí yo les recomiendo que también hagan esta configuración porque si nosotros le decimos que no tenga ninguna memoria reservada para el NAS, si nosotros en nuestro storage tenemos 16 GB en RAM y los 16 se los asignamos a las máquinas virtuales, en un tema de on-demand, esos 16 GB van a llegar al tope. Entonces, con esta configuración nosotros garantizamos que la máquina virtual va a quedar con 1 GB, perdón, el QNAP va a quedar con 1 GB o con 2 GB. Entonces, es importante esta configuración. Dentro de preferencias antes que todas las demás, creo que esta es importante para ustedes y puedan tener una configuración interesante dentro de su QNAP. Dentro de la consola del HTML5, pues bueno, podemos visualizar el abrir la máquina virtual y tenemos algunas acciones en el menú del lado izquierdo, como ustedes han podido percibir, que es la suspensión, restablecer, apagar, la calidad de la visualización, la conexión alta, media, baja, pero también la pantalla completa, que con el control Alt-D y podemos crear o lanzar esas funciones hacia la propia máquina virtual. Y pues recuerden que debido que a la amplia gama de dispositivos USB disponibles, debemos garantizar la compatibilidad de los USBs universales, los dispositivos USB genéricos con las unidades de USB de lectores de tarjeta de mouse, impresoras, escáneres y todo eso pueden ser compatibles. Entonces, ustedes pueden garantizarlo. Recuerden solamente agregar
Guest Tools para que puedan ustedes configurar todos estos puertos USB que van a asignar a esta máquina virtual. Y si es necesario un controlador para el dispositivo USB, en la máquina virtual ustedes pueden utilizar los dispositivos USB 3.2, que son generación 1, perdón, y debemos de conectarlos a los puertos, o los que vamos a necesitar conectar a los puertos 2.0, y así sucesivamente podemos utilizarlos en las máquinas virtuales. Esto es el hipervisor y pues la lista de limitaciones pues no es corta, es muy grande. Podemos soportar casi todas las versiones del Microsoft Windows y por ahí versiones de Ubuntu, FreeBSD, son Solaris, por ejemplo, también algunas versiones de Android y podemos soportar hasta 32 Snapchats por máquina virtual. No tienes límite para crear máquinas virtuales. Ojo, puedes crear 50 máquinas virtuales, 20 máquinas virtuales, 80 máquinas virtuales, pero todo va a depender del hardware que tengas para que sean las máquinas que tengas encendidas. Entonces, mediante software no tienes limitaciones. 128 podría yo definir como un límite o como un número razonable, pero si tú quieres albergar más máquinas, está permitido. Pero las que están soportadas para poder encenderlas o tenerlas encendidas son lo que te está marcando tu hardware. Y los archivos de importación soportados, recuerden, allí respondiendo nuevamente a la pregunta que nos hacían antes, es .ova, .ovf, VirtualBox, VMware 5 y Visual Client o VMware Workstation, el 8 y el 9, y puedes soportar hasta 2 máquinas virtuales máximas permitidas de control de acceso de permisos. Eso significa que yo puedo controlar hasta 2 máquinas con 2 permisos remotamente o una máxima de permisos de lectura. Entonces, aquí hay otro punto importante y otra nota importante, como les comentaba hace un momento, que la cantidad de máquinas virtuales que se ejecutan al mismo tiempo se limitan a lo que se generan los recursos del CPU y la memoria disponible del NAS. Muchos de nosotros nos llegamos a confundir y decimos, oh, pues aquí me soporta infinidad de máquinas virtuales, voy a montar IBDIs, pero tengo un NAS muy pequeño. Entonces, recuerden que los recursos físicos se comparten con lo virtual. Entonces, lo que tengamos en el CPU, si tenemos 4 cores, 8 cores, 16 cores, es lo que vamos a poder hacer en vivo con las máquinas virtuales. Entonces, disponibilidad de datos en el montaje remoto. Hay algo aquí importante que nosotros podemos hacer también el computing en la nube y podemos utilizar el hybrid mode para crear todas esas conexiones de backups o de datos hacia la nube, como lo hemos visto, y poderlas conectar con nuestras máquinas virtuales. Las otras configuraciones y aplicaciones pueden generar también la caché para la propia máquina virtual. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan proyectos grandes de máquinas virtuales, monten las máquinas virtuales dentro de un propio estado sólido, una unidad de estado sólido, y los discos mecánicos pueden dejarlos para los archivos. Entonces pueden configurar las consolas de las máquinas virtuales, pueden ejecutar el enrutador virtual, que también eso es algo muy importante para solicitar las reglas. La configuración del modo caché en los discos duros de las máquinas virtuales puede ser un forzado de reescritura, una escritura por medio de, o puedes dejarla en ninguna. Entonces, estos son temas importantes y temas que deben de tomar en cuenta al momento de poder empezar a crear la caché para las máquinas virtuales y poder aquí tener el performance o la seguridad alta o hacer un balanceo entre una y otra. Las configuraciones de consola, como muchos de ustedes están acostumbrados a trabajar con BNC, pueden hacerlo y hacer la configuración desde la consola de operación cuando ustedes están configurando su máquina virtual, o bien podemos hacerla con escritorios remotos soportados por Windows 10, 8.1 o 7, o algunas derivaciones de Windows Server también son soportadas. Aquí les puse las indicaciones de cómo hacer la configuración del escritorio remoto para que ustedes lo puedan generar más adelante y tengan una mejor experiencia de usuario. Por HTML5 es agradable, pero por escritorio remoto es todavía más agradable para el usuario. Es una interacción más sencilla. Entonces, aplicaciones de enrutación virtual. Aquí también cabe destacar que deben de tener cuidado
a la hora de poder generar el enrutador virtual o el switch virtual que viene dentro del propio QNAP para asignar el qué puerto vamos a asignar hacia la máquina virtual. Como vemos aquí un ejemplo, podemos estar virtualizando un pfSense o un MikroTik, vamos a utilizarlo como bridge para poder administrar ya sea a lo mejor teléfonos IP o, por ejemplo, utilizar el pfSense como un router mediante software a través de esta máquina virtual de Virtualization Station y asignarle la NIC o la interfaz 1 de nuestro QNAP. Para resumir esto que les acabo de decir, aquí lo he graficado dentro de la aplicación de Network Virtual Switch. Nosotros, por un lado, tenemos del lado izquierdo todas las interfaces virtuales de nuestras máquinas virtuales. Y en medio tenemos switches virtuales. Y por el otro lado, en el extremo derecho, nosotros estamos viendo todas las conexiones físicas que tiene nuestro QNAP. Puedes tener 4 puertos a 1000 o puedes tener 2 puertos por SFP Plus o, como lo estamos viendo ahora, 2 puertos Thunderbolt. Entonces, nosotros definimos cómo van a trabajar estas interfaces, tanto las virtuales hacia los switch y hacia las interfaces físicas, nosotros asignando esta configuración dentro del propio QNAP o dentro del Network Virtual, dentro del Network Virtual Switch, y podemos configurar, personalizar cada NIC dándole una IP distinta o un uso distinto para cada una de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un modo de red de puente, como ustedes les comentaba hace un momento, podemos tener las máquinas virtuales a través del switch virtual, generar un puente hacia afuera a través de nuestro puerto Ethernet 2 o solamente como red externa para que nosotros podamos llegar rápidamente hacia afuera, hacia el Internet, sin pasar por una IP o asignar una IP. O también del modo de red aislada. Solamente queremos que nuestras máquinas virtuales convivan dentro de esta red y dentro de este QNAP, así va a funcionar. Entonces, es importante todos estos tips que les acabo de mencionar para que ustedes puedan tener un óptimo uso de sus Virtualization Station en la versión 3, que ya todos los QNAPs los tenemos actualmente. Pues esto es lo que es QNAP Virtualization Station. Pues muchas gracias por estar aquí.